Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, proseguimos hablando de los parásitos. Os recuerdo que estábamos con los parásitos que pertenecen a los gusanos y concretamente empezamos con los nematodos. Los nematodos son de gran tamaño y presentan un cuerpo alargado, cilíndrico, no segmentado y puntiagudo en los extremos, ¿vale? Es como si terminaran en puntitas. Presentan simetría bilateral y un sistema digestivo completo, como el nuestro, ¿vale? Tiene todas las partes. El dimorfismo sexual o que sean organismos dioicos es prácticamente que tienen un sistema reproductor femenino que se abre con una vulva de localización ventral y un ano independiente, ¿vale? Y el extremo posterior aguzado sin curvaturas. Por otra parte, los machos con una cola un poco más curvada tienen un sistema reproductor masculino que acaba, como las aves, con una cloaca y de unión del vaso deferente y el recto, ¿vale? Y las espículas utilizadas en la cópula que también se encuentran en ese mismo sistema reproductor masculino. El extremo posterior enroscado en sentido dorso-ventral y los espermatozoides que van a ser sin flagelos, ¿vale? Hay 4 estados juveniles y una fase de adulto en este tipo de nematodos parásitos, con una muda de la cutícula o de esa piel que decíamos que tienen este tipo de organismos en cada uno de ellos. El ciclo biológico generalmente presenta un solo hospedador definitivo, por lo que es un ciclo monoxeno que se infecta mediante la ingestión de huevos o larvas de manera accidental por ese hospedador definitivo. Desde el punto de vista taxonómico se distinguen 2 clases en función de la presencia de los fásmidos, que son quimiorreceptores sensoriales situados en el extremo posterior del nematodo, o los ánfidos, que son los quimiorreceptores sensoriales que se presentan en la región anterior del animal. La clase Aphasmidia o Adenoforea presenta a los géneros Trichinella, Trichuris y Capillaria, que ahora iremos viendo, y la clase Cecernentea tiene fasmidios y representa al resto de los géneros que iremos viendo. Empezamos por Trichinella, que es el género de los parásitos nematodos de los más conocidos. Es una especie formadora de quistes encapsuladas, concretamente la Trichinella spiralis es la especie modelo con la que se hacen muchos estudios. Trichinella nativa, que es una especie que vive en el Ártico. La Trichinella nelsoni, Trichinella britovi y Trichinella mureli, que también son especies de este tipo de parásitos que son muy similares entre sí y que se encuentran en zonas un tanto ya más templadas. Trichinella nelsoni es propia del ciclo silvestre tropical africano, concretamente. Las especies no formadoras de quistes no encapsuladas, por tanto, son Trichinella papuae, Trichinella pseudospiralis y Trichinella zimbabwensis. En estas especies y en este género Trichinella, las hembras vivíparas miden aproximadamente 2,2 milímetros de longitud y los machos aproximadamente 1,2 milímetros de largo, y son más delgados en la parte anterior que en la posterior. El ciclo biológico normalmente es autoheteroxeno. Esto quiere decir que el mismo hospedador, actúa como hospedador definitivo y hospedador intermediario. Y normalmente suele ser el ser humano, como ya hemos comentado. En los casos anteriores nos estamos centrando en parásitos que nos infectan al ser humano. La infección se adquiere al ingerir carne que contiene larvas enquistadas e infectantes de Trichinella.
Tras la exposición a ese ácido gástrico y a la pepsina que se encuentran en nuestro estómago y en nuestro sistema digestivo, la larva se libera del quiste e invade la mucosa del intestino delgado, donde se desarrolla a gusano adulto en 2 días. Tras la fecundación, la hembra realiza la larviposición como buena hembra vivípara y las larvas pasan por tanto de la mucosa intestinal al torrente sanguíneo y vasos linfáticos y son transportadas hacia los músculos estriados, donde se enquistarán principalmente afectando al deltoides, al pectoral y a los músculos intercostales. Las larvas enquistadas permanecen viables durante muchos años y transmiten la infección al ser ingeridas por un nuevo hospedador. Las larvas de Trichinella pseudospiralis no inducen formación de un quiste y provocan menos reacción inflamatoria que la Trichinella spiralis, pero también, como digo, son parte de las manifestaciones clínicas que generalmente llamamos triquinosis. Los primeros síntomas se producen en 1 o 2 días tras el consumo de carne poco cocinada e infestada con estos quistes. Los síntomas son principalmente gastrointestinales, como pueden ser náuseas, diarreas, vómitos, dolor abdominal, y los síntomas clásicos aparecen tras 2 semanas, entre 2 y 3 semanas, y consisten en mialgias, fiebre, debilidad y dolor de cabeza con infecciones leves que pueden llevar a un síndrome pseudogripal. Por eso es muy importante no confundirlo. Las infecciones un poco ya más graves pueden producir síntomas neurológicos graves como la miocarditis y neumonitis, que son características porque pueden llegar a producir las hemorragias en astilla que aparecen debajo de las uñas, atribuidas a la vasculitis como consecuencia de secreciones tóxicas de las larvas migratorias. Y además se suele presentar una eosinofilia marcada. La clínica depende de la carga parasitaria en los tejidos y localización de las larvas migratorias. Los pacientes con 10 larvas o menos por gramo de tejido suelen permanecer asintomáticos, así que solamente cuando se tienen más de 100 aproximadamente se produce una enfermedad significativa, y cuando ya se tienen entre 1000 y 5000 se da un cuadro grave que se puede llegar a provocar en algunos casos graves la muerte. El diagnóstico en principio se puede atribuir al consumo de carne de cerdo o de oso poco cocinada. En principio, el valor etiológico sería la presencia de esas larvas enquistadas que se pueden diagnosticar o encontrar mediante una biopsia muscular. Y el diagnóstico de elección a nivel de anticuerpos específicos mediante la serología en preparaciones nos permiten llegar a la conclusión de qué tipo de parásito nematodo nos está afectando, y concretamente, como digo, Trichinella es la forma de detectarlo. La epidemiología, en este caso, en el género Trichinella, es de distribución mundial y además es una enfermedad de declaración obligatoria. La forma adulta vive en la mucosa del duodeno y yeyuno de mamíferos carnívoros, así que las larvas infecciosas se encuentran en los músculos estriados del mamífero, tanto carnívoros como omnívoros. En Trichinella pseudospiralis, por ejemplo, las aves también pueden llegar a actuar como reservorios porque también suelen estar en comida precisamente que llegan a tener algunas aves. La fuente principal de infección en los humanos suele ser el consumo de la carne de cerdo poco cocinada. También puede ocurrir con la carne de oso o de jabalí, pero ya os digo, lo más importante o lo más general es la carne de cerdo. ¿Cómo poder evitar o prevenir la enfermedad? ¿Cuál es la profilaxis? Pues el control del ganado porcino, tanto de cerdo como de jabalí sobre todo, y la congelación o cocción adecuada de la carne, que es muy importante, además de, como siempre os digo, los controles fitosanitarios habidos y por haber que se hace a todos los productos que nos comemos. El tratamiento que podemos tener para este tipo de género, el Trichinella, sería que si estamos en fase intestinal en los adultos, el mejor tratamiento es el albendazol, mebendazol o tiabendazol.
La fase parenteral o migratoria suele ser tratada con albendazol o tiabendazol también, además de algunos corticosteroides. Y la fase de enquistamiento mediante albendazol más corticosteroides. Esto depende, como digo, depende de qué fase estemos. Otro de los géneros que también hemos comentado anteriormente de la clase Aphasmidia o Adenophorea era el género Trichuris. Concretamente, la especie Trichuris trichiura es conocida como la triquina humana o tricocéfalo. El ciclo biológico de este parásito nematodo es que los huevos no embrionados son eliminados por las heces y los huevos se embrionan en el suelo, de forma que vuelven a ser infecciosos en unas 3 semanas. La infección se contrae por este consumo de huevos pues porque a través de los suelos, de que, yo qué sé, lo típico que te has tirado al suelo, te has caído, no te has lavado las manos, están ahí los huevos, te llegan a las manos y de ahí llegan a las mucosas o en alimentos contaminados que no han sido bien limpiados. Y eclosionan, por tanto, en el intestino delgado y liberan las larvas que madurarán al establecerse en el colon, que eclosionan en el intestino delgado y liberan las larvas que maduran y se establecen en el colon. Los gusanos adultos viven en el ciego y en el colon ascendente principalmente. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar con la trichuriasis dependen de la carga parasitaria. En infecciones graves, especialmente en los niños, pueden ocasionar problemas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, tenesmo y prolapso rectal e incluso retraso en el crecimiento. También pueden provocar apendicitis si los gusanos obstruyen la luz del intestino y pueden provocar apendicitis si los gusanos obstruyen a la propia apéndice y pueden ocasionar eosinofilia y anemia. Métodos diagnósticos que se suelen usar: la coprología, por el análisis de las heces para observar a los huevos, que suelen tener forma de barril y tapones de tipo polar, ¿vale? Es decir, que suelen estar en los extremos de cada lado, polares. Y el método de cuantificación o las técnicas de concentración, así como la técnica de Stoll y el método de cuantificación de Kato-Kat, son los más usados para el diagnóstico. En cuanto a la epidemiología, normalmente la distribución, este tipo de parásito también tiene distribución mundial. Su prevalencia guarda relación directa con las condiciones sanitarias deficientes y el uso de heces humanas como fertilizantes, mucho más frecuente de hecho en ámbitos tropicales. La higiene personal y las condiciones sanitarias adecuadas son la mejor prevención y profilaxis que se puede hacer, y el tratamiento suele ser por albendazol, y si en algún momento no funcionara, la alternativa es el mebendazol o ivermectina. Hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.